Viejo lisiado. Te dije hace 3 días. Esta residencia tiene el mejor feng shui de todo el pueblo. La quiero para mi casa de bodas. Han pasado 3 días. ¿Por qué no te has largado todavía? Es que otra vez sacas a colación la paluda supresoras de demonios. Qué suerte ni que nada de su hija. Sales para hablar. Hoy voy a... Tomaré estas cosas inútiles y las destrozaré por ti. Veré cómo. Aún puedes hacer trucos. No. Deitan. Jekingu, la reina del pop. Ye Luanyan, CEO del grupo Shenxi. Ye Lingxi, santa de la secta inmortal Taiking. No es esta. La santa de la secta inmortal Taiking. Ye Lingxi. La directora ejecutiva del grupo Shenxi. Ye Luanyan. La reina del pop. Ye Kingu. ¿Papá? Qué buenas obras he acumulado para poder ver a estas 3 grandes bellezas en este pueblo destartalado. Jefe, esas 3 llaman a este viejo lisiado. Papá. Directora ejecutiva Ye. Esto. Todo esto es un malentendido. ¿Fuera? Vete. Segunda hermana. Parece ser él. ¿Papá? Somos tus hijas. Hijas. Eres Janer. Linger. Uer. Todos estos años. Papá. Te ha extrañado muchísimo. ¿Está bien? Entremos y hablemos. ¿Ven? Hijas. No esperaba que realmente estuvieras paralizado. Este es también el castigo que mereces. Hija. No nos llames tus hijas. Me parece repugnante. Tráelo aquí. Justo ahora, afuera de la puerta. Te estaba dando algo de respeto. ¿Ahora? Firma esto. De ahora en adelante nosotras, las 3 hermanas y tú, no tendremos ninguna conexión más. Padre e hijo cortan lazos. Janer. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué? Estar paralizado durante 20 años. ¿Ha paralizado tu cerebro también? Esos actos completamente despiadados que cometiste en aquel entonces. Los has olvidado todos. ¿Olvidado? No importa. Te ayudaré a recordar tu memoria. Hace 20 años, mi madre tuvo un parto difícil. Viste cómo moría en el parto. Completamente indiferente, nos llevaste a nosotras 3 hermanas, lejos del hospital. ¿Y nos abandonaste? Un canalla como tú. ¿Sigues siendo apto para ser padre? No. No. Estás paralizado. No puedes firmarlo. Si no firmas, yo firmaré. No. Deitan. Espera un momento. ¿Papá? Escuché que hoy vas a cortar lazos con tu padre biológico. Estoy aquí para detenerlo. Cortar lazos con una persona como esta, solo firmando un documento. Eso es demasiado superficial, ¿no crees? Debes cortarle el dedo y presionar una huella de mano de sangre. Solo entonces se considerará prueba irrefutable de relaciones completamente rotas. Tío, tiene razón. Solo un sello de corte de dedo puede cortar completamente nuestros lazos de sangre de padre e hija. Ayudará a mi cultivación. Papá tiene razón. Una escoria como esta. Estar paralizado no es suficiente.
Necesitas sufrir un poco. ¿Por qué no están haciendo lo que ordenó la joven? Fuera. El asunto entre mi hija y yo no requiere la interferencia de un extraño como tú. Janer. Y SCUCHAMI. Esta huella de mano de sangre no debe ser presionada. De lo contrario, ustedes hermanas morirán. ¿Qué quieres decir? Yo personalmente resistí el Dao celestial y robé su desgracia de por vida. Usé el vínculo de los lazos de sangre paternos para sostenerlas. De lo contrario, habrían muerto hace mucho tiempo. Estás diciendo que eres un buen padre. Si cortamos nuestra relación de sangre contigo, vamos a perder la vida. Exactamente. Mientras mantengamos la relación paterna intacta, no moriremos. No serán devoradas por la energía cósmica, ni morirán de una muerte antinatural. Pura tontería. Una persona inútil como tú. Te quedaste de brazos cruzados y viste morir a tu esposa. ¿Qué dijiste? Suprimir el destino. Revertir el destino. ¿No te encuentras ridículo? Yo, Yeling Xi. Yo, Ye Qingwu. Lo corto. No puedo. No. No. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué está tronando? ¿Podría ser que lo que dijo es verdad? ¿El verano es naturalmente lluvioso? ¿Qué hay de sorprendente en eso? Ahora que el asunto ha concluido, muevan esas 3 pagodas supresoras de demonios frente a la puerta. Preparen la reunión de demolición. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto vamos a derribar esta miserable aldea y reconstruirla como un complejo comercial para permitir que el negocio de mi grupo Shangxi alcance un nivel superior. La reunión de demolición se llevará a cabo esta tarde en mi recién construido salón ancestral del clan Ye. En ese momento, destrozaré personalmente estas 3 pagodas supresoras de demonios para añadir un sentido de ritual a mi reunión de demolición. No puedes destrozarlas. Janer, esas pagodas supresoras de demonios se utilizan para suprimir la desgracia de toda su vida. Si el lazo de sangre se rompe, que así sea. Todavía hay margen de maniobra. Pero si esas pagodas supresoras de demonios son destrozadas, su desgracia se desatará por completo. Morirán violentamente en la calle. Usted y yo ya roto todos los lazos contigo. Mis asuntos. No tienes derecho a interferir. Janer, no debes precipitarte a tu muerte. The film was translated and narrated by M Media. Janer. Linger. Uer. Debo proclamar a los cielos, para luchar por mi hija, una oportunidad de vivir. La energía espiritual aquí es abundante. Es perfectamente adecuada para comunicarse con los cielos. Jackie Anion, tú por el bien de unos pocos mortales, desafías el Dao celestial, ofendiendo a los cielos. ¿Te arrepientes ahora? Necesito método de restauración de la suerte del destino, para mi hija. Durante estos 20 años,
Tu poder ha aumentado enormemente. Más de varias veces. Necesidad de restaurar el destino. ¿Por qué molestarse en preguntarme? Me paralizaste durante 20 años. Como podrías no saber, que recuperar mi poder mágico requiere tiempo. Necesito, antes de recuperar mi poder mágico, hacer algo por mi hija. Revertir el destino. Inherentemente viola el Dao Celestial. Y ahora todavía quieres restaurarlo. Pero debes pagar el precio. Mientras pueda salvar a mi hija, cualquier precio, lo soportaré. Vamos. El castigo del Dao Celestial. Puedes resistirlo. ¿Por qué no canalizaste tu poder para resistir? Eres el maestro de secta de la secta inmortal. ¿Acaso no sabes? Ser abrazado por el fuego verdadero Samadhi, las 3 almas y los 7 espíritus enfrentarán el peligro de la aniquilación del alma. Si puedo usar mi aniquilación como precio para proteger a mi hija, para una vida de paz, entonces lo haré. Ser aniquilado. ¿Qué hombre no ama a su hija más que a su propia vida? Jackie Onion. ¿Qué hombre cuyos lazos terrenales no se han roto? El maestro de secta de la secta inmortal. Hiciste esto por tus hijas, llegando a tales extremos. Sin embargo, ellas te tratan con tal intimidación y humillación. ¿Vale la pena? Entonces adelante, intimídenme. Entonces dejen que me humillen. Debo quedarme de brazos cruzados y ver morir a mis hijas. Tu amor devoto por tus hijas conmueve al cielo y a la tierra. Sin embargo, el cielo solo salva a aquellos que se salvan a sí mismos. Si el destino puede ser restaurado, si las vidas pueden ser salvadas, la clave aún depende de tus propias hijas, de si ellas quieren vivir. Siempre y cuando tus 3 hijas se inclinen ante estas 3 varitas de incienso altas y se postren 3 veces, el destino puede ser restaurado. Recuerda, si las varitas de incienso altas son destruidas, la tribulación celestial descenderá antes de tiempo. La desgracia rebotará 100 veces. Es la energía espiritual del maestro de secta. Así que el maestro de secta no está muerto. Debo apresurarme inmediatamente para dar la bienvenida al maestro de secta. Salón ancestral del Clenye. CEO Jim, ser capaz de criar a alguien como Luanyan. Una directora ejecutiva joven y prometedora. Es verdaderamente una gran bendición. En absoluto. La voz de King Wu al cantar y su belleza no tienen paralelo en Gran Xia. CEO Xia. Debe ser bastante agradable. Tingwu. ¿Por qué la hermana mayor no ha llegado todavía? The film La was hermana mayor dijo translated que and regresó a la secta narrated para by invitar al Adam maestro de la Media. secta. Así que llegará tarde. El maestro de secta de la secta inmortal Taiking es una figura como un dios celestial. Esta noche, realmente vislumbramos su porte. Mi hermana mayor fue acogida por el maestro de secta de la secta inmortal Taiking y adoptada. Ahora, ella ya es bajo el maestro de secta, la discípula más favorecida. También tengo que agradecer a esa escoria por habernos abandonado en aquel entonces. No crecer junto a una persona inútil como él. De esta manera, ahora nosotros somos capaces de, en nuestros respectivos campos, alcanzar la cima. Solo odio seguir compartiendo una relación de sangre con él. De lo contrario, realmente quiero sacar personalmente su corazón para ver si es verdaderamente negro. Luanyan. En un día tan alegre. ¿Por qué mencionarlo? Ahora, no está todo bien. Sí. Papá, todo te lo debemos a ti. En esta vida, nunca podré pagarte tu bondad por haberme criado. Entre nosotros, padre e hija. No hay necesidad de decir palabras tan corteses. Sí, Destruyan estas pagodas rotas. Empecemos. Ahora. de acuerdo. Mami, tu hija ha alcanzado el éxito y la fama. Estás viendo esto desde el más allá. Que de ahora en adelante, Yoye Luanyan tenga un éxito ilimitado en los negocios. Deitant.
¿Qué estás haciendo aquí? Kingu. Este es tu desafortunado padre. Mira esta desafortunada apariencia. Cualquiera que lo siga, durante toda la vida, nunca tendrá una vida fácil, ¿verdad? Ya no lo es. Esta reunión de demolición es crucial para nosotros. Si te atreves a causar problemas, me aseguraré de que lo pagues caro. ¿Cómo te atreves a impedirme salvar a mi hija? Te mataré. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué me está pasando? Después de que termines de ofrecer este incienso, busca un lugar y espera en silencio. No me causes problemas. Janer, Uer, hagan de inmediato las 3 reverencias y 9 postraciones hacia estas 3 varitas de incienso. ¡Rápido! ¿Qué quieres decir? Usted lo hizo a propósito para mí. Debo sufrir esta humillación. No, Twillinger, Uer, han destruido el destino que mantuve para ustedes, usando nuestra relación de sangre. Afortunadamente, la pagoda supresoras de demonios todavía está aquí. Todavía hay margen de maniobra. ¡Rápido! Hagan ahora las 3 reverencias y 9 postraciones. De lo contrario, habrá un desastre sangriento, y dejarán de existir. Eres un miserable. ¿Puedes, por favor, dejar de venir aquí y perjudicarnos a las hermanas? Sabes que al hacer esto, harás que perdamos toda la cara. Dejar que este lunático cause problemas ahora es en realidad perfecto para rebajar el prestigio de Yelu Anyan, facilitándome las cosas más tarde para echarla de la alta dirección del grupo. Digo, hermano, alguien como tú, ¿qué clase de suerte puede traer? Todos no pueden creerlo. ¿Qué tal si te ayudo a verificarlo? Si realmente hay alguna retribución kármica. Que venga por mí. Ye Qianyun, ¿qué le hiciste a mi papá? La reacción kármica ha comenzado. Janer, date prisa y haz la postración. Sí, es la retribución kármica. No es porque mi trabajo me haya causado fatiga y mareos. Janer, apúrate y haz las 3 reverencias y 9 postraciones. No sea que la desgracia te castigue y mueras de forma violenta. Papá, tu hija es poco filial. Por permitir que esta escoria te hiciera daño. No te preocupes, ahora voy a. Será expulsado de inmediato. The film was translated and narrated by M Media. Este dinero asciende a millones. Es suficiente para hacerte sentir que te has aferrado a el muslo del hombre más rico de Jiangcheng. Es suficiente para evitar que estés aquí, causando problemas y siendo irrazonable. Es suficiente para hacerte pensar en tu propia hija biológica y evitar que pierda toda la dignidad. Papá no quiere esto. Papá solo quiere que sus hijas puedan vivir bien. Dao Celestial, fugaz en un instante. Todos ustedes, vayan y hagan la postración inmediatamente. De lo contrario, todos morirán. Ye Qianyun. Esta persona debe estar loca. Si él es el padre biológico del CEO Ye, podría ser que el CEO Ye también esté loco. Ye Qianyun. Abandonaste a tu esposa e hija, diste a luz pero no criaste. Lo toleré. Exigiste precios exorbitantes. Hiciste demandas escandalosas. También lo toleré. Pero ahora tú. ¿Por qué quieres hacerme perder toda la dignidad? ¿Por qué querrías herir al padre que me crió desde que era pequeña? Papá está haciendo esto por su propio bien. Por mi propio bien. Fundamentalmente tú no eres mi padre. ¿Qué derecho tienes a hacer cosas por mi propio bien? Ahora, toma tu maldito incienso y lárgate de aquí. Qianyun, me lo prometiste. ¿Que te llevarías a los niños y vivir bien? Hija.
Esposa. 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 Janer. Papá se arrodilla ante ti. Te lo ruego, crea a tu padre solo por esta vez. Ahora, el incienso se ha apagado. ¿Dónde está el castigo del destino del que hablaste? ¿Dónde está la muerte antinatural de la que hablaste? Ahora, piérdete de mi vista inmediatamente. Luanyan. Como puedes no creer las palabras de tu propio padre. ¿Qué pasa si este castigo de la desgracia realmente llega? Nunca pensé. Hace 20 años. Desafié la voluntad del cielo. Hace 20 años. Sufrí 10.000 flechas atravesando mi corazón. 20 años después. Arrastrando este cuerpo debilitado. Soportando el fuego verdadero Samadhi. Ahora. Me encuentro con tales consecuencias. Ahora nadie quiere oírte decir esto. Hija. Crea a tu padre solo por esta vez. De acuerdo. Creerte. Creer que de ti. Creer tus mentiras sin fundamento. Así que tus dotes de actuación son tan buenas. ¿Quién sabe dónde estuviste divirtiéndote? Durante estos 20 años, ¿quién sabe si tu parálisis no es solo para ganar nuestra simpatía? Y solo estás fingiendo aquí. ¿No quieres irte? Bien. Entonces destrozaré esta pagoda supresoras de demonios. Veamos qué usas para mantener la farsa. Segunda hermana. ¿Tu cara? ¿Qué le pasa a mi cara? The film was translated and narrated by M Media. Pingu. Tu cara también. ¿Estás detrás de esto? Transformación del ki de las 3 purezas. Suprime. Janer. Uer. Usé la transformación del ki de las 3 purezas. Para suprimir el contragolpe del destino. Deben irse de aquí rápidamente. Cuanto más lejos vayan mejor. Todos ustedes. Nunca se dejen engañar por él. Grupo Shengxi. Líder en materiales medicinales. 10.000 millones en proyectos inmobiliarios. 100.000 millones en valor bursátil. Manteniéndose firmes. No existe tal cosa como una tribulación celestial. Es claramente solo un truco de jugar al fantasma y al dios. Un pequeño truco, eso es todo. Haciéndome parecer un tonto. Estás muy feliz por eso. ¿Fuera? Si no te vas, haré que alguien te eche. ¿Fuera? Segunda hermana. Tu cara está mejor. La mía también está mejor. ¿Por qué? ¿Por qué cuando él realizó estos extraños movimientos, las cosas extrañas en nuestros rostros también desaparecieron? ¿Podría ser que lo que dijo es verdad? Janer. Uer. Desprisa y váyanse. Lucharé hasta la muerte. Para asegurar su seguridad. Eso está mal. Nunca deben jamás ser engañados por él. Fue engañada por él. Entonces, ¿por qué? Dijo que se desvanecería, y se desvaneció. Lo acabo de decir. Es claramente solo un truco. Cualquiera puede hacer eso. Si realmente fuera alguna tribulación celestial, entonces, definitivamente vendría con ferocidad. Justo ahora. Cubriendo todo tu cuerpo. Esas cosas de aspecto extraño. ¿Sentiste siquiera un rastro de dolor? No. Entonces no es así. Es claramente solo que, tú justo ahora con él, rompiste el vínculo padre-hija. Él alberga resentimiento, así que usó este truco. Que les haga ser humillado públicamente. Más importante aún, para sabotear una reunión sumamente importante.
Conferencia de demolición. Si fuera alguna tribulación celestial, o un contragolpe kármico, si fuera tan fácil, entonces realmente esperaría que sucediera unas cuantas veces más. Janer. Tú como la estimada, la principal directora ejecutiva de Jiangchen, ni siquiera tienes la inteligencia para darte cuenta, este pequeño truco. Después de todo soy experimentado y calculador. Una cuestión de pocas palabras, que puede celebrar la conferencia de demolición, como evitar que sea saboteada, y dañar el de Yel Wanyan. Prestigio dentro del grupo. Echarla. ¿No será eso inminente? Me disculpo. Estaba tan enojado justo ahora que me confundí momentáneamente. Hice el ridículo delante de todos. Ahora que tu truco ha sido expuesto, ¿por qué sigues ahí parado aturdido? Date prisa y piérdete. Janer. ¿No me crees? Luanyan ya te dijo que te dieras prisa y te largaras. Aún no te vas a ir. ¿Papá? Ye Qianyun, me abandonaste cuando era pequeña. Ahora estás de nuevo hiriendo repetidamente al padre que me crió desde la infancia. ¿Te queda algo de conciencia? Janer. Tu malentendido sobre mí. Te lo explicaré lentamente. Ahora no me interrumpas. Mientras resisto la tribulación celestial por ti, y salvo tu vida. Transformación del ki de las tres purezas. ¿Qué tribulación celestial? No querías resistir la tribulación celestial. Ahora que has sido derribado, no estoy yo perfectamente bien. Las acciones de los edificios farmacéuticos del grupo Shangxi no sigue estando bien. Janer, destruye estas torres rotas ahora. Y rómpale la cara. Janer. No. Janer. No. The film was translated and narrated Yo también me by uniré. Media. Veamos cómo esta persona puede seguir fingiendo ahora. WUR para. UR. Deitant. Bien. Finalmente golpeó la cara de esta persona. ¡Qué tribulación celestial! ¡Qué reacción kármica! Que todo venga a mí. Que todos nosotros lo presenciemos. ¿Papá? ¿Papá? Ya he sido benévolo y justo contigo. Porque aún así causaste la muerte de mi padre. No soportas verme triunfar, ¿verdad? Con que tenga que ver conmigo es suficiente. Quiere destruirlo todo. Contragolpe kármico. Cuerpo destruido, vida extinguida. La tribulación celestial golpea. Todas estas escenas sucedieron justo delante de ti. ¿Por qué sigues diciendo que te hice daño? Entonces estás sugiriendo que yo misma causé la muerte de mi padre. Si no te vas, tú también morirás. Soy verdaderamente tonta. ¿Cómo podría yo razonar con alguien como tú? Guardias. ¿Qué vas a hacer? Naturalmente la venganza. Janer, sé que entre nosotros hay profundos malentendidos y no hay forma de comunicarnos adecuadamente. Pero, deja de ser imprudente. Si sigues siendo imprudente, nadie podrá ayudarte a resistir la tribulación celestial. ¿Tonterías? Mientras mi grupo Shangxi no caiga, no creeré tú. Charlas sobre el karma o la tribulación celestial. Trae el cuchillo. ¿Qué vas a hacer? Dar a luz pero no criar. Un dedo cortado puede pagar. Hoy me cortaré 2 dedos. Para pagar tu bondad de haberme dado a luz. Desde ahora, no hay más lazos entre tú y yo. CEO y el almacén está en llamas. El desarrollo inmobiliario colapsó. La acción tocó su límite inferior. El grupo Shangxi está acabado. ¿Qué? Mi grupo Shangxi tiene la calificación de seguridad más alta de la ciudad y los cálculos de las acciones fueron impecables. Como manejaron las cosas los subordinados. Sucedió de repente así también. Ninguno de nosotros lo esperaba. Todos miran rápido. Dive Nacional Ye Qingwu, expuesta por usar a su padre adoptivo para ascender. Los fans están dejando de seguirla y volviéndose contra ella. Su número de seguidores en Weibo ha sido puesto a 0. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué dijiste? Qingwu. Estos inversores en un instante. Todos retiraron su capital. Estamos acabados.
Tribulación celestial. La primera tribulación celestial llega resultando en ruina y deshonra. La segunda tribulación celestial trae una muerte violenta. Janer, Weir. Quedan 5 minutos, hasta que llegue la segunda tribulación celestial. Deben irse rápidamente. Bloquearé esta tribulación celestial por ustedes. Hemos llegado a este punto. ¿Por qué sigues aquí? ¿Tonterías? Segunda hermana. Creo que lo que él podría estar diciendo tiene algo de sentido. Después de todo lo que acaba de decir, se ha hecho realidad. Pero ahora la conferencia de demolición ya ha sido impulsada. El primer puesto de tendencias. Si nos vamos ahora, ¿qué haremos después para vivir en Jiangchen? Janer, salva tu vida. Todo puede empezar de nuevo. No dejes que te engañe. Este es el maestro de secta más joven en la historia de la secta, Muron Kinkyu. Una existencia como una deidad celestial. Hoy puedo contemplar su porte de otro mundo. La secta inmortal Taikin se encarga de este asunto. Personal no autorizado, apártense. Saludos. Maestro de secta Murong. Ya que sois las hermanas de Lingxi, no hay necesidad de formalidades excesivas. Maestra de secta, usted acaba de decir que él nos engañó. ¿Qué quiere decir? Destino de tribulación celestial. Todo es falso. No. Él tiene razón. Él es un cultivador de nuestra secta inmortal Taikin. ¿Qué? Pero él es un absoluto canalla. Desobedeció las enseñanzas y cultivó en secreto una técnica maligna absorbente, el destino de otros. En aquel entonces vuestra madre fue drenada de toda su fortuna y destino por él, resultando en su muerte durante el parto. Así que así es como es que nuestras hermanas sufran esta calamidad. Se debe enteramente a su maliciosa venganza. Cultivó la técnica maligna y sufrió desviación de ki, quedando paralizado durante 20 años. Ahora al veros a todas desarrollándoos también, pero negándoos a reconocerlo, naturalmente intenta sabotear a propósito. Y luego haceros infames por toda la eternidad. Mientras pueda incitar a estas tres tontas descreer firmemente de Ye Qianyun y luego mueran bajo la tribulación celestial. Puedo llevar los tres. Este ki espiritual de las tres purezas que protache en mi cuerpo, absorberlos todos para mí. En el futuro superaré la existencia del antiguo ancestro de la secta. Ya que la maestra de secta Murong lo dijo. Debe ser verdad. No esperaba que fuera tan cruel. Muron Kinkyu, todas tus técnicas mágicas te fueron enseñadas por mí. Lo que acabas de decir es una calumnia, lo sabes. Que eso es traicionar a tu maestro y a tus ancestros. Todavía estás diciendo tonterías aquí. Haré que un villano, como tú, comparta la tumba de mi madre. Detente. Hermana mayor, ¿qué quieres decir? Lo estás protegiendo. Sus pecados son profundos. La muerte es demasiado buena para él. Sin embargo, ya que es un cultivador, las armas ordinarias ciertamente no pueden dañarlo. Para que expíe la muerte de madre, debo hacerlo yo misma. Linger, Janer y Weir, no me creen. Eres una cultivadora. ¿Tampoco me crees? Precisamente porque soy un cultivador, sé que, incluso el viejo ancestro de la secta, no puede desafiar al cielo y cambiar el destino. ¿Qué te hace pensar que puedes lograrlo? Ahora deberías considerar seriamente cómo bajarás y te disculparás con madre. El arte del control de la espada. ¿Cómo se esperaba de la hermana mayor? Ella es la prodigio favorita de la secta. ¿Cómo puede ser esto? Esta es una de las 3 grandes espadas divinas de la secta. La espada Chixiao. Incluso con todo mi poder de cultivación, todavía no pude derrotarlo. Parece que mi poder espiritual se ha recuperado. Linger, Janer, Weir. Ya que no me creen, usaré mi fuerza para demostrárselo. La espada que forjé, ¿cómo podría dañarme? ¿Qué dijiste? Esta espada fue forjada por mis propias manos, durante la asamblea de forja de espadas, cuando me postulé para el puesto de maestro de secta anterior. Este asunto, el maestro de secta Muron debería saberlo mejor. Afirmas ser el maestro de secta. Ya que él es el maestro de secta, entonces lo que dijo, ¿podría ser verdad? Las palabras pueden engañar, pero las acciones no. Ahora pueden creerme verdad. Abandonen este lugar, para evitar la segunda tribulación celestial. Hoy los 5 elementos pertenecen al fuego. El fuego vence al metal, y la espada Chixiao que pertenece al elemento metal. Naturalmente no puedes desatar todo su poder. ¿Y de verdad te atreves a afirmar que eres el anterior maestro de secta?
Creo. Tú eres quien traiciona a tu maestro y a tus ancestros. Así que así es como es, Ye Qianyun. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta farsa? Muron Kinkyu, tuerces los hechos y me calumnias. Eso es una cosa, pero te atreves a sembrar discordia y a impedirme salvar a mi hija. Definitivamente no te perdonaré. Sigues hablando de tribulación celestial. Hoy actuaré en nombre de la secta inmortal Taikin. Para limpiar la secta de traidores. Es la técnica de manifestación del cielo y la tierra. La cultivación del maestro de secta realmente ha alcanzado tal nivel. Maestro de secta Murong, déjale un soplo de vida. Quiero matarlo con mis propias manos. Para vengar a mi madre. Dragón Azur somete demonios. Apártate rápido. No seas imprudente. Maestro de secta. Imposible. No esperaba que tú, después de estar paralizado tantos años, aún poseyeras tanto poder espiritual. La cosa de abajo. Definitivamente no podrás resistir. Tráiganla. La piedra de bloqueo de dragones. Trajiste un artefacto prohibido eterno aquí. ¿Qué estás haciendo? Por supuesto, para enviarte al infierno. Dentro de la piedra de bloqueo de dragones está sellado el dragón Candela, que es el principal. El artefacto de calamidad histórico del Gran Xia. Conoces las consecuencias de abrirlo. La única consecuencia es que morirás. Este es el único artefacto prohibido del Gran Xia. Puedes resistirlo. Con el poder supremo de mí, el maestro de secta, y la ayuda de este artefacto prohibido del Gran Xia, como podría yo posiblemente. Traición contra el maestro y los ancestros. Uso no autorizado de un artefacto prohibido. Hoy no debo perdonarte. Esto es malo. La segunda ola. En realidad ha llegado antes de tiempo. Esto es malo. Aunque el maestro de secta ha recuperado su libertad. Pero su poder todavía no está totalmente recuperado. Debo darme prisa para proteger al maestro de secta. Parece que mi poder todavía no se ha recuperado por completo. Janer, Uer, esta tercera ola de tribulación celestial está a punto de llegar. Ustedes dos apúrense y váyanse. Si la maestra de secta Murong no hubiera venido hoy, podríamos haber sido realmente engañados por ti. Antes de que mueras, haré que la hermana mayor destruya la última pagoda supresoras de demonios. Te abofetee. Janer, Uer, apúrense y váyanse. Si esta fortuna me fue dada por ti, preferiría no tenerla. No dijiste que el trueno celestial iba a golpearnos. ¡Que golpee! ¡Vamos! Janer, Uer. Maestra de secta Murong, es verdad todo lo que dijo. De lo contrario, ¿por qué el trueno celestial? El trueno celestial cayó de inmediato. Por supuesto que es falso. Las palabras se convierten en ley. Es meramente un truco común dentro de la secta. Está a punto de morir. Y aún así piensa en llevarse a sus dos hijas para que mueran con él. Sus intenciones son verdaderamente malvadas. Lingxi, date prisa y rompe esta tercera pagoda supresoras de demonios. Luego desenmascara cara a cara a este hombre que os abandonó a vosotras hermanas y dañó a vuestra madre esta basura. Y que sea infame para siempre. Linger. La razón por la que tú, desgracia de por vida, aún no ha estallado por completo, es porque esta única pagoda supresoras de demonios restante la está reprimiendo. Si destruyes incluso esta, la desgracia se aferrará a ti y estarás condenada para siempre. No quiero malgastar más palabras contigo. Linger. Quítate de mi camino. Bien. ¿Quieres destrozar esta pagoda supresoras de demonios, verdad? De acuerdo. Si quieres destrozar la pagode, pasa por encima del cadáver de tu padre, para pasar. Hace 20 años,
Tu madre sacrificó su vida. Yo renuncié a 20 años de mi salud. El propósito era que ustedes, hermanas, pudieran vivir sanamente. Ahora, ya que tú ni siquiera te preocupas por sus vidas, bien. Entonces muramos juntos, padre y hijas. The film was translated and Todavía estás narrated mintiendo. by M Media. Eres tú quien morirá. Pero solo tú morirás. Muere. Detente. ¿Sabes quién es él? ¿De dónde salió esta basura? ¿Cómo te atreves a venir aquí a causar problemas? Pingu, no seas grosero. Yelinxi, santa de la secta, saluda a la doncella divina Zixu. Esta persona es precisamente quien, que ha existido durante 1000 años dentro de la secta, inmortal viviente. Mucho más poderoso que el maestro de secta. ¿Cómo pudo ella venir aquí? Jackie Anyun, para engañar a tus 3 hijas. ¿De verdad te atreviste a buscar a alguien para suplantar a la doncella divina Sisu? Estás sugiriendo que tu vida es demasiado larga. Estás buscando la muerte. ¿Cómo puede ser esto? Tocaste el destino de las hijas de Jackie Anyun. Sin embargo, tu nivel de cultivo ha retrocedido tanto que ni siquiera puedes vencerme. Todos lo visteis, ¿verdad? La estimada doncella divina posee 1000 años de cultivo. ¿Cómo es que su poder sigue siendo inferior al mío The Muron film Kinkyu? was translated Debe ser and falsa. narrated by M Media. Fundamentalmente no puedes The derrotarme. film was translated and El viejo ancestro de la narrated secta by inmortal M Taiken Media. me encarceló durante 1000 años. Su venganza la descargaré sobre ti. Papá, ten cuidado. Esto es imposible. A continuación, es mi turno. Espada, ven. Justo ahora este monstruo. Incluso el maestro de secta Murong también fue asesinado por el de un solo golpe. Aún así, padre lo eliminó con un solo gesto. Papá, yo. Papá, ¿qué estás haciendo? Maestro de secta. ¿Qué eres? Si la reconozco ahora. Morirán. Morir. Así es. La pagoda supresoras de demonios ha sido destruida. El efecto secundario de la desgracia no puede ser borrado, a menos que dentro de 24 horas aprenda a controlar el arte del Dao celestial. El poder de modificar las leyes de los 3 reinos. De lo contrario, ellos, al final no podrán escapar de la muerte. El poder de modificar las leyes de los 3 reinos. Eso requiere abrirse paso hasta el reino del emperador inmortal para lograrlo. En otras palabras, debe completar esto en un día. Ascender y convertirse en inmortal. Y nunca poder ver las 3 jóvenes de nuevo. No deseo que mis hijas vivan sus vidas cargadas de culpa hacia mí. Por lo tanto, ya he borrado todos sus recuerdos de mí. Si debemos separarnos inmortales y mortales por igual, entonces olvidémonos el uno del otro. Sisu, regresa a la secta conmigo. Apoya a Linger como la nueva maestra de la secta, y a Janer Iguel como la santa de la secta. Vigila el paso por mí, y asiste mi cultivación. Regresé a la secta porque hay un asunto de extrema urgencia. Si retrasas mi asunto, no será tan simple como perder tu vida 10.000 veces. Regresaste a la secta, alegando tener un asunto de extrema urgencia. Tu mortal. ¿Crees que nosotros los cultivadores somos tan fáciles de engañar? Diré esto por última vez. Tengo un asunto extremadamente urgente que atender. Apártate rápido. Originalmente nosotros desdeñamos atacar a los mortales, ya que dices tales tonterías y perturbas la paz de la secta. No tenemos más remedio que ejecutarte en el acto. ¿A dónde crees que vas?
¿Qué quieres exactamente? Todos ataquen. Que todos se detengan. Tío Marcial, ¿Quién está causando problemas aquí? es este mortal, quien invadió el área prohibida de la secta y profanó la paz de la secta. Me gustaría ver. ¡Qué mortal! Se atreve a causar problemas en la secta inmortal Taiken. Ataquen. Debes estar ciego. Saludos, doncella divina Sisu. Debes estar ciego. ¿Sabes quién es la persona que está parada frente a ti? Él es... Olvídalo. Atender asuntos urgentes es primordial. Dado que el Señor es muy respetado por la doncella divina Sisu, por favor perdona mi falta de discernimiento. Espero que el Señor pueda perdonarme. Realmente no esperaba que se atreviera a ser tan arrogante, incluso dentro de la secta. Parece que todo lo que dijiste es verdad. Sin embargo, que incluso la doncella divina Zixu lo tiene en tan alta estima. Has olvidado el recuerdo que te mostré. Esta doncella divina Sisu es fundamentalmente una impostora. Cultivando una técnica maligna, causando caos en la secta inmortal. Él es verdaderamente una deshonra. Desearía poder matarlo con mis propias manos. Y clavas esta infalible daga en su pecho. Morirá al instante. Vengando a tu madre. ¿Eso es verdaderamente maravilloso? Debo tomar esta daga, manejarlo personalmente. ¿Canalla? La gran perfección del 9º nivel del reino emperador inmortal. Sin embargo, lo que dijo Sisu también tiene sentido. Debo pensar en una manera de evitar problemas innecesarios en un momento crítico. ¿Quién se atreve a traspasar el área prohibida de reclusión de la secta? Vete rápido ahora. ¿Qué? ¿Estás sorprendido de que encontráramos este lugar? ¿Cómo llegaste aquí? Por supuesto, vinimos a buscar a ciertas personas. Venganza por venganza. Agravio por agravio. Las cosas no son como las imaginas. Tu padre no es esa clase de persona. Sigues fingiendo aquí. Doncella divina Zixu. No nos engañarás esta vez. Diré esto por última vez. Cree a tu padre. De lo contrario lo lamentarás inmensamente. Si insistes en seguirle el juego a Ye Qianyun hasta el final, no me culpes por lo que pase después. ¿Cómo puede ser esto? Diciendo que eres un impostor. ¿Ves? Ya revelaste tus verdaderos colores. ¿Ve? No. Lamentarás esto. Ciertamente sabes cómo esconderte. No pensarías que, nosotras hermanas en esta vida, nunca tendríamos la oportunidad de vengarnos de ti, ¿verdad? Linger. ¿Por qué han venido todos aquí? ¿Por qué desperdiciar palabras en él? Él mató a nuestra madre en aquel entonces. Ahora me ha causado aún más daño. Totalmente deshonrada, reputación arruinada. Todos estos incidentes. Debo hacer que Eloy pague la deuda de sangre. Espera. Hermana mayor. ¿Qué quieres decir? Siento una vaga inquietud en el corazón. Parece que en mi mente hay una voz deteniéndome, diciéndome que no haga esto. Hermana mayor, esa debe ser tu ilusión. Incluso si tú no crees esta situación, todavía deberías creer que el Señor, en la reunión de demolición de hoy, fui totalmente deshonrada. La segunda hermana incluso perdió la compañía que dirigió durante muchos años. Y el padre adoptivo que la amaba profundamente. Tu pérdida fue la más pequeña. Ser excesivamente compasiva en este momento es algo inapropiado, ¿no crees? Quizás estoy pensando demasiado las cosas. Pero la secta tiene las reglas de la secta. Todavía tenemos que esperar hasta
La asamblea de la secta de mañana. Para hacer públicos sus crímenes. Y castigarlo de acuerdo con las reglas de la secta. Eso también está bien. Sus crímenes, hechos públicos, también pueden hacerlo. Infame para siempre. Ya he usado las llamas duales civiles y marciales. ¿Qué me concedió ese señor? Para rodear toda la plataforma de cultivo. Estas llamas duales civiles y marciales son superadas solo por la existencia del fuego verdadero, Samadhi entre el cielo y la tierra. Si él se atreve a dar medio paso fuera, será reducido a cenizas y aniquilado de inmediato. En la asamblea de la secta de mañana, invitaré a los 3 ancianos más prestigiosos dentro de la secta, junto con la doncella divina Zixu, para castigarlo públicamente. Vámonos. No me lo esperaba. Estos 3 idiotas son bastante cooperativos. Jackie Anyun. Mañana te observaré personalmente. Como cultivas mientras sufres el juicio, resultando en morir por desviación de cultivo. Además, antes de que mueras, te haré ver impotente como dreno a tus 3 hijas hasta secarlas. Estimados discípulos, hoy convocamos la asamblea de la secta. Este asunto surgió de repente. Mi hermano mayor, que es el maestro de secta Murón, falleció repentinamente ayer. El maestro fue, en la historia de la secta, superado en poder espiritual solo por el viejo ancestro de la secta, como pudo fallecer de repente. Lo que debemos hacer hoy es elegir al nuevo maestro de secta. Y el método para seleccionar al maestro de secta también es diferente al del pasado. En años anteriores, la selección del maestro de secta se ganaba mediante la fuerza. Pero hoy es determinado por el decreto del viejo ancestro. Ayer, bajo la estatua del viejo ancestro, descendió de repente medio pergamino. El pergamino establece que, si alguien posee la otra mitad del pergamino y une las 2 mitades, esa persona será el nuevo maestro de secta. El pergamino está aquí conmigo. Yo desde los 9 cielos de arriba, otorgo este decreto, ordenando a la santa de la secta, Yelingxi, que sea la nueva maestra de secta. Y la posición de santa de la secta será sucedida por Yeluanya y Yekingu. Siempre mantengan el espíritu de defender la justicia y protejan la paz del reino mortal. Seguimos respetuosamente las enseñanzas del viejo ancestro. Agradecemos al viejo ancestro por su favor. Agradecemos al viejo ancestro por su favor. Si no fuera por el maestro de secta, Anciano de aplicación de la ley y al anciano de transmisión de mérito. se acabó. Esta persona es mi padre. También es la escoria de la secta inmortal Taiking, Jackie Anyun. ¿Qué? La escoria de la secta inmortal Taiking. Esta es la persona que practicó una técnica maligna de robo de fortuna para su propio uso. Hace 20 años se apoderó de la fortuna de mi madre, causando que nosotras las hermanas, huérfanas de madre desde que nacimos. Ayer, el maestro de secta Murón le aconsejó que se corrigiera, pero inesperadamente de repente asestó un golpe fatal, causando la muerte del maestro de secta. Exacto. Ayer nosotras hermanas lo vimos con nuestros propios ojos. Maestro de secta Ye, meras palabras son prueba insuficiente. ¿Qué evidencia tienes que pueda hacernos creer que lo que dices es verdad? Jackie Anyun, tú cultivas artes malignas, masacras a tus compañeros discípulos. Tus crímenes son atroces. ¿Tú lo admites o no? Lo admito. Esto es simplemente absurdo. No, debo ir a detenerlas. Sisu,
Olvida lo que acabo de decir. No te lo dije ya ayer. Maestro de secta. Tu subordinado no puede soportarlo. A tu hija tratándote así. Déjalos. Ya he cultivado hasta la 6ª etapa del reino emperador inmortal. Armas mágicas. No pueden hacerme daño en absoluto. Ahora recuerdo. Mi hermano mayor me dijo una vez que dentro de la secta, una vez apareció un degenerado que cultivaba técnicas malignas y sucumbió a la desviación. Cuando mi hermano mayor se fue ayer, también me dijo que iba a castigar a los malvados y eliminar el mal. Pero no esperaba que el que castigara fuera el mal de la secta inmortal Taiken. Ahora recuerdo. ¿Fue él quien se infiltró en la secta ayer? Si no fuera por la Santa Ye, él los sometió a tiempo. Hoy nosotros. Él nos habría causado un daño terrible. Usar realmente técnicas malignas en su propia esposa y su hija biológica, como puede haber una persona tan despreciable en este mundo. Este discípulo solicita encarecidamente. Encárgate de él hoy mismo. Ejecutar conforme a la ley justa. Mátenlo. Mátalo. En realidad era él. Tío maestro. Hay algo mal. Ayer cuando estaba fuera de la secta, deteniendo a esta persona, fue la doncella divina Sisu. ¿Quién lo ayudó a escapar de la situación? Aquel que puede hacer que la doncella divina Sisu, con el mayor respeto, como podría ser un degenerado de la secta. ¿Qué doncella divina Zixu? Esa fue una impostora que él contrató. Un impostor. El anterior maestro de secta Murong lo confirmó personalmente. No hay absolutamente ningún error. Ayer, vi a esa impostora, luchando contra el maestro de secta Murong. Sin embargo, ella ni siquiera pudo resistir un solo movimiento del maestro de secta Murong. Si ella fuera la verdadera doncella divina Zixu, ¿cómo podría actuar de esa manera? Así que nos engañó. Entonces solicito a los 3 ancianos que dicten sentencia rápidamente y ejecuten a esta persona de inmediato. Ancianos, por favor, dicten sentencia rápidamente y ejecuten a esta persona de inmediato. Ejecútenlo de inmediato. Ejecútenlo de inmediato. Ustedes dos. ¿Qué piensan? Ya que el maestro de secta está tan seguro y el culpable ha confesado, ¿por qué no cerrar el caso rápidamente? ¿A qué se debe la espera? Traidor de la secta, Jackie Anyun, cultivando artes malvadas, asesinó a su esposa y hija, atacó a compañeros discípulos. Sus crímenes son imperdonables. Nosotros 3 hemos decidido. Ahora, vamos a ejecutarlo aquí. El anciano es verdaderamente perspicaz. Este degenerado que ayer me insultó y humilló. Quiero que pague con su vida. Mátenlo. Vengar a mi maestro. Traigan la espada asesina de demonios. Empuñando esta espada asesina de demonios, masacra todo mal y el mundo será vasto. Jackie Anyun, te pregunto una vez más. Tú, ¿te declaras culpable? Culpable. Bien. Anciano, por favor, ejecute la justicia. ¿Cómo es eso posible? La espada asesina de demonios es la espada divina más importante de la secta. Desde su refinamiento ha sido infaliblemente efectiva, como pudo ser desviada por un simple degenerado de la secta y salir volando. Si fuera alguien que cultiva artes malignas, él absolutamente no podría poseer tal alto nivel de cultivo para resistir el filo de la espada asesina de demonios. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y qué? La espada asesina de demonios lleva mucho tiempo sin usarse. Quizás su poder espiritual aún no ha despertado completamente. Con mi sangre, convoco a tu espíritu. Todos los demonios serán vencidos. Los 3 reinos serán vastos. ¿Qué está pasando? Permítanme canalizar toda mi energía interna. Hermana mayor, podría ser que tu poder espiritual es demasiado fuerte. Esta espada asesina de demonios no puede soportarlo. Imposible. La espada asesina de demonios fue el gran maestro de secta, el artefacto refinado por el poder mágico del gran maestro de secta. Es muy superior al del maestro de secta Murong.
Mi poder mágico y el del maestro de secta Murong son inmensamente diferentes. ¿Cómo podría yo posiblemente dañar el artefacto del gran maestro de secta? Todos ustedes, miren rápido. La forma en que se comporta la espada asesina de demonios. El espíritu de la espada reconoce a su maestro. El espíritu de la espada reconoce a su maestro. Así es, todos los artefactos divinos de la secta, todos poseen espíritus. Siempre que reconoce la energía espiritual de un cultivador, actuarán así, postrándose e inclinándose. Si ese es el caso, esta espada asesina de demonios preferiría romperse antes que dañarlo. ¿Es eso también una señal de reconocer a un maestro? Si ese es el caso, él debe ser esa persona. Gran maestro de secta. Posee un profundo, inigualable poder mágico dentro de la secta. No sé por qué. Toda la información respecto al gran maestro de secta, dentro de la secta, ha sido completamente borrada. Revisé brevemente los archivos. Todavía debería haber algo de memoria restante entre los veteranos de la secta, aparte de saber que la fuerza de su poder mágico, la altura de su talento, es increíble. No pudo proporcionar ninguna información sobre el gran maestro de secta. Dentro de la secta, solo una única leyenda sobre esta persona fue dejada atrás. Pero ya que la espada asesina de demonios, el espíritu de la espada lo reconoció como maestro. Entonces no puede haber ningún error. Él es el gran maestro de secta. Así que así son las cosas. Entonces esta persona es culpable de crímenes aún mayores. Anciano Murong, ¿qué quiere decir con eso? Ya que es el gran maestro de secta. Sin embargo, todavía cultiva técnicas malignas, causando gran sufrimiento a muchos. ¿No es eso aún más atroz? Exactamente. De lo contrario, porque él borraría toda su información. ¿Y por qué? Desapareció durante 20 años. Solo hay una posibilidad. Sus pecados son profundos. Tanto que incluso él mismo sabe que no hay redención. No me importa si es el gran maestro de secta. La cuenta por humillarme anoche. Ciertamente no puedo dejarla sin saldar. No es de extrañar que mi maestro muriera a manos de él, poseyendo un poder mágico tan formidable. En lugar de beneficiar al mundo, daña a la gente común. Verdaderamente imperdonable. Exacto. Miren todos. Hasta ahora, sus ojos han permanecido fuertemente cerrados, sin ofrecer la más mínima defensa. ¿No es esto una señal de conciencia culpable? ¿Qué más podría ser? Así que así es como es. Claramente podrías haber convertirte en el mayor orgullo de nosotras hermanas de por vida. Sin embargo, elegiste convertirse en enemigo, el mayor de toda nuestra vida. Yo realmente te odio profundamente. Mátenlo. Mátenlo. Tres ancianos. Dentro de la secta, el sentimiento público está ahora furioso. Si no ejecutamos a este villano, será difícil satisfacer a las masas. Por favor, recuperen los 3 artefactos prohibidos de la secta y ejecútenlo en el acto. Los 3 artefactos prohibidos de la secta. Talismán del trueno celestial. Caldero divino refinador de demonios. Estandarte de aniquilación de almas. Yelinxi, ¿estás loco? Sisu, no te asustes. Maestro de secta. Tu subordinado debe ir inmediatamente a detenerlas. Te dije. Solo dejando que las niñas me malentiendan y me odien, podrán evitar sentirse culpables por el resto de sus vidas, porque todavía debes. Te lo explicaré una vez más. Pero ahora están usando los 3 artefactos prohibidos de la secta para ejecutar el castigo sobre ti, una vez que no puedas resistirlo. Antes de dominar por completo del reino del emperador inmortal, el cuerpo del mártir se desvanece. Ya no podrás revertir el destino de las 3 jóvenes y salvar sus vidas. No importa. Jackie Anion, si tienes algún agravio, habla rápido. Este anciano aplica la ley justamente y naturalmente puede emitir un nuevo juicio. Tiene la conciencia culpable y siente vergüenza en su corazón. ¿Cómo podría hablar? Ahora, te haré probar el sabor del trueno divino Gran Yin. Me disculpo. Maestro de secta, tu subordinado debe desafiar tu orden. Invoquen el talismán del trueno celestial. Que todos se detengan. ¿Y quién eres tú? Tú eres la que ayer suplantaste a la doncella divina Sisu. Murong Feiyun, tú como anciano de la secta, no sabes qué consecuencias traerá la apertura de los 3 grandes artefactos prohibidos.
Te atreves a mencionarme consecuencias. La humillación que me infligiste ayer. La pagaré hoy. No seas irrespetuoso. Me pregunto por qué la doncella divina Sisu debe proteger. Una desgracia para la secta. El gran maestro de secta padece un sufrimiento inefable. Tu padre, aunque incapaz de revelar la verdad claramente a ti, por favor detente inmediatamente. De lo contrario, lo lamentarás sin fin. Incluso si eres la doncella divina Sisu, no puedes proteger a los malvados. Además, Jackie Ayun confesó y se sometió a la ejecución, manteniéndose en silencio. ¿Qué agravio tiene? Ciertamente puede hablar por sí mismo. Sabes que el maestro de secta Sisu, no hables. Tengo mis propios planes. No interfieras arbitrariamente. ¿Qué agravio tienes? ¿Puedes hablar? pase lo que pase, detente inmediatamente. Ahora lo entiendo. Podría ser que ellos estén cultivando doblemente con alegría. Es por eso que lo estás protegiendo. Ya que la doncella divina no tiene nada que decir. Por favor, no. Te enemistes con toda la secta. Invoquen el trueno divino Gran Jin. ¿Cómo es que ni siquiera el trueno divino Gran Jin puede dañarlo? El talismán del trueno celestial es uno de los 3 grandes artículos prohibidos de la secta. Invoca el trueno divino Gran Jin. Un solo golpe de este tiene el poder de destruir una ciudad. Sin embargo, no fue dañado en absoluto. Ya que conoces al gran maestro de secta, posee un poder mágico profundo e insondable. ¿Por qué no te detienes rápidamente? ¿Y qué? Una persona con pecados tan profundos, como puede solo porque su poder mágico es fuerte, abandonar el juicio contra él. Somos todos nosotros de la secta inmortal Taiken. Personas que intimidan al débil y temen al fuerte. Exacto. Justo ahora yo tampoco. Usé toda mi fuerza. Ahora, te haré saber. El verdadero poder. Anciano. Miren todos. Talismán, uno de los 3 grandes artefactos prohibidos de la secta. El talismán del trueno celestial. Fue realmente destruido. Sería tan fuerte. Hasta este punto. Hermana mayor. ¿Por qué no nos detenemos ya? Activar imprudentemente el artefacto prohibido de la secta. Es de hecho extremadamente peligroso. ¿Por qué no consideras esto? Si tu padre realmente practicara algún arte de cultivo maligno, una vergüenza de la secta que se beneficia dañando a otros, entonces ¿por qué, cuando acabas de usar un artefacto divino tan peligroso para atacarlo, no esquivó? Eso es porque se siente culpable en su corazón, por lo que no se atreve a esquivar. Si fuera realmente un criminal atroz, ciertamente sería desvergonzado, completamente desprovisto de conciencia. ¿Cómo podría sentir culpa? Detente ahora. Confía en mí, tu padre. Realmente tiene una razón oculta. Imposible. Ha cometido un crimen tan atroz, como podría haber una razón oculta. Creo que cultivó un tipo de arte maligno extremadamente poderoso, por lo que no esquivó. Exacto. Si esperamos a que su arte maligno madure por completo, no estaremos condenados. Traigan el segundo gran artefacto prohibido, el caldero divino refinador de demonios. Dura. El talismán del trueno celestial no pudo dañarlo, porque la lectura de adivinación de hoy fue desfavorable para la efectividad del trueno celestial. Pero el caldero divino refinador de demonios, que alberga un demonio ya refinado por todos los maestros de la secta a lo largo de 1000 años, cuando es envuelto por una energía demoníaca tan poderosa, incluso las de un inmortal terrenal. 3 almas y 7 espíritus. Se volverán cenizas al instante. Ahora, dudo que pueda siquiera resistirlo. Murong Feiyun, estás buscando la muerte. Doncella divina, por favor, no ponga en peligro la unidad de la secta. Atribuirlo al gran maestro de la secta, una acusación infundada, y luego matarlo. ¿Es eso mantener la unidad de la secta? Él mismo no ofrece la más mínima defensa. En ese caso, ¿cómo puede esta acusación ser considerada infundada? Diles rápidamente que se detengan. ¿De verdad quieres mirar impotente cómo matan a tu padre? Un traidor de la secta. ¿Puede ser ejecutado por cualquiera? ¿Podría ser que esperar a que domine por completo su arte maligno? Para que pueda matarnos a todos en represalia. Traigan el caldero divino refinador de demonios. ¡Qué poderosa energía demoníaca! Nunca he sentido una energía demoníaca tan fuerte antes. Muere.
Extraño. ¿Por qué no hay reacción alguna? Esta energía demoníaca lo rodea. Sin embargo, no lo ha dañado en lo más mínimo. Parece más bien su dragón verdadero protector. Octava etapa de Emperador Inmortal. Haz añicos. Energía demoníaca. Caldero divino. En este mismo instante, todo desapareció por completo. Ahora, puedes creerle a tu padre. No es una especie de hereje maligno, ¿verdad? Este caldero divino contenía 10.000 años de energía demoníaca. Sin embargo, él logró en solo un momento absorberlo todo por completo. Esto prueba la técnica demoníaca que practica. Es extremadamente profunda. Si esperamos a que domine por completo su técnica maligna, todos los presentes no podrán escapar. Claramente es la poderosa energía justa del maestro de secta, lo que suprimió The film was esta energía translated demoníaca. and narrated Imposible by M. poseer una Media. energía justa tan poderosa. No solo los cultivadores mortales no pueden poseerla. Incluso los inmortales en el reino inmortal celestial no pueden poseerla. Una demostración que supera por completo la comprensión de los cultivadores mortales ordinarios. Solo puede probar que él usó una increíble técnica maligna para apoderarse de toda esta hora asesina de 10.000 años solo para él. Dado que ese es el caso, entonces ¿qué estamos esperando? Maestro de secta. Active rápidamente. El último artefacto prohibido de la secta. Para ejecutar a esta persona. Estandarte de aniquilación del alma. Un artefacto divino que afecta directamente al destino. Extremadamente peligroso. Si queremos abrirlo, debemos usar la sangre de los discípulos como sacrificio. Solo entonces podrá ser desatado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Invoquen el estandarte aniquilador de almas. ¿Te atreves a activar el estandarte de aniquilación del alma? Haré que tu sangre salpique justo aquí. Doncella divina, si continúa protegiendo a esta persona, la ley del cielo no lo tolerará. Hermana mayor, es tu turno. Yelinxi, una vez que coloques este sello de sangre, no habrá vuelta atrás. Yo, el maestro de secta, sigo los deseos de todos los discípulos para purgar la escoria de la secta. ¿Qué margen de maniobra queda? Estandarte de aniquilación del alma, ábrete. Destino destrozado. Alma divina aterrorizada. Incluso si uno posee un destino sin igual, un cuerpo inmortal, el alma divina seguirá siendo aniquilada, convirtiéndose en una brizna de alma errante, hundiéndose para siempre en las 18 capas del infierno. No es eso exactamente correcto. Para un criminal tan atroz. Este es el castigo que merece. Sabes que hacer esto es desleal. Es pagar la bondad con enemistad. Es peor que una bestia. Doncella divina Sisu, toda nuestra secta te respeta. No para que te quedes aquí, diciendo tonterías y causando problemas. Si él realmente tiene alguna injusticia, ciertamente puede hablar ahora. Sabes que tu padre, Sisu, no hables. maestro de secta, Estandarte de aniquilación del alma. Activar. Estandarte de aniquilación del alma. ¿Cómo se esperaba del principal objeto prohibido de la secta? Incluso si absorbe miles de millones de espíritus malignos, ¿qué diferencia supone para su cultivo? Él todavía será completamente aniquilado. Madre. Linxi, finalmente te ha vengado. Bien. He sentido que su energía espiritual está disminuyendo. Parece que la secta no está sin un artefacto capaz de lidiar con él. A más tardar en el tiempo de una taza de té, sus 3 almas y 7 The film was espíritus, translated junto con su cuerpo and físico, narrated todos by serán M. Media. reducidos a cenizas. Excelente. Maestro. El asesino que te mató finalmente va a ser ejecutado. Reino de Emperador Inmortal de 9º nivel. Kitian.
Maestro de secta. Fue aniquilado por el estandarte de aniquilación del alma. No esperaba que él realmente desaparecería. Parece que esta persona poseía técnicas malignas increíblemente profundas. Pensar que tuvimos que usar el artefacto mágico más importante de la secta, causando un fenómeno celestial, solo para eliminarlo a él. Bien. El asunto finalmente ha concluido. Ahora que Ye Qianyun ha sido ejecutado. Doncella divina, ¿qué más tienes que decir? Creo que esta doncella divina Zixu tampoco es una buena persona. ¿Por qué no? ¿La ejecutamos en el acto? De acuerdo. Lo has hecho muy bien. Se acabó. El amor del maestro de secta por su hija le hizo olvidar a este monstruo. Esto. ¿Qué clase de monstruo es este? Silencio, no digas tonterías. Gracias a esta persona estimada, que nos reveló los crímenes de Ye Qianyun, pudimos descubrir quién hace 20 años causó que mi madre perdiera la vida y quién causó que Luanyan y King Wu perdieran todo lo que poseían. ¿Quién fue? Así que así son las cosas. Entonces, verdaderamente, le debemos una deuda a este experto. Ayúdanos cuando Ye Qianyun, este degenerado de la secta, está cultivando una técnica maligna. Detenerlo y manejarlo a tiempo. Si no, las consecuencias serían inimaginables. Yo en representación de toda la secta, agradezco al experto por castigar a los malvados y eliminar el mal. Gracias, experto, Gracias, experto, por ayudar a nuestra secta inmortal Tai King por ayudar a nuestra secta inmortal Taiking a castigar a los malvados y eliminar el mal. a castigar a los malvados y eliminar el mal. No hay necesidad de dar las gracias, ya que el mayor obstáculo que me impedía destruir los 3 reinos ya ha sido asesinado por ustedes. Entonces yo no necesito seguir fingiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Naturalmente me refiero a matarlos a todos ustedes, drenando su energía espiritual y dando mi primer paso hacia la destrucción de los 3 reinos. Debes estar bromeando, ¿verdad? Si piensan así, entonces mucho mejor. Malvada criatura, cesa tu arrogancia. Anciano, Proteger la secta. trucos insignificantes. No esperaba haber absorbido la fatalidad de las destruidas 3 pagodas supresoras de demonios. Mi nivel de cultivación ha aumentado tanto. Realmente debo agradecerles apropiadamente. Si no fueran tan completamente tontos, buscando la muerte ustedes mismos, yo no habría tenido tal oportunidad. ¿Qué quieres decir? Podría ser que todo el tiempo nos estuviste engañando. No me molestaré en explicar. Ofrezcan su energía espiritual para mejorar mi nivel de cultivación. ¿Quién te dio tanta confianza? Excelente. El maestro de secta ha perfeccionado el reino del emperador inmortal y ascendió. En última instancia, ¿qué clase de existencia eres tú, que incluso el estandarte de aniquilación del alma no puede derrotarte? Hijos, hay algunas cosas que originalmente no quería decirte. Yo hablaré por él. Aquel al que ustedes constantemente llaman un canalla, su padre degenerado. Es en realidad su verdadero salvador. ¿Qué? El destino de ustedes tontos era la muerte desde el nacimiento, si no fuera por su padre, usando la transformación Ki de las 3 purezas para desafiar el destino y cambiar su destino por ustedes, suprimiendo su desgracia de por vida. No habrían vivido hasta ahora en absoluto. ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿qué hay de todo lo que dijiste antes? Por supuesto que les estaba mintiendo. Si no fuera por esto, ¿cómo podría usar sus manos para eliminar a mi mayor enemigo? Dado que este es el caso, ¿por qué no nos lo dijiste directamente? Para ayudarte, el maestro de secta suprimió tu desgracia. Necesitó en un solo día cultivarse hasta el reino del emperador inmortal y ascender al reino celestial. Y te prometió no volver a encontrarse en esta vida. La razón por la que borró todos tus recuerdos de él fue que prefirió que tú lo odiaras toda la vida, que vivieras en culpa. Entonces, él no era completamente malvado, ni se sentía culpable. Su amor paternal era como una montaña. Sacrificó todo por nosotras. Pero nosotros, yo,
Tomamos al Padre que silenciosamente sacrificó todo por nosotros. Y lo tratamos como a mi enemigo mortal. Basta. Si tienen palabras de arrepentimiento, guarden esas palabras. De arrepentimiento para el infierno. Su padre fue atacado por el objeto prohibido de la secta. Repetidamente. Ahora, ya es un lisiado. Ahora, los enviaré a ustedes, padre e hija, a su destino. ¿Estás tan seguro de que he perdido todo mi poder mágico? ¿Creen que no me doy cuenta? Ustedes ahora poseen ni un solo rastro de poder mágico. ¿Creen que, al cambiarse de ropa y pretender ser el emperador inmortal, pueden engañar a otros? No pueden engañarme a mí. Hoy, primero los lisiaré. Y luego haré que miren. Drenaré toda la energía espiritual de sus hijas. Esto es imposible. Traes el caos al mundo, confundiendo el bien y el mal, forzando a un padre y a sus hijas a enfrentarse. Yo, el emperador, absolutamente no te perdonaré. Excelente. El aura del dragón Vela se ha disipado por completo. ¿Por qué nos ocultaste esto? Te sacrificaste. Tanto por nosotras. Y aún así te tratamos de esta manera. Realmente me arrepiento. Padre. El vínculo entre tú y yo, la relación de padre e hijas está rota, en esta vida. Separemos nuestros caminos aquí. Padre. No quiero que te vayas. Padre, no te vayas. Por favor, no te vayas. Nunca esperé herir a mi propio padre biológico de esta manera. Lo lamento muchísimo. Doncella divina. Realmente lo lamento muchísimo. Te has buscado esta calamidad. No hay salvación. Por el resto de tu vida, vive en la culpa.